Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, después de, no la tormenta, después de las elecciones viene entonces la tormenta, ahora de agua. Ahora hay una tormenta. Esta La mañana lluvia. cayó mucha lluvia. La lluvia, bueno. Y van a seguir, dice. Vamos a comenzar por la lluvia, ¿verdad? Sí. Para darle el trayecto del programa a lo que pasó el 19, por qué pasó y a partir de ahí qué otras cosas pudieran pasar, Sí. ¿verdad? Hay un mapita que tiene el director ahí que yo le mandé, pero yo lo quisiera, no sé, deberíamos tirarlo con el audio porque es un pronóstico de lo que ha estado ocurriendo, especialmente lluvias que han estado ocurriendo en el país, en gran parte del país, en algunos lugares que ya se anunció desde ayer que había inundaciones, iba a haber, posiblemente hubieran inundaciones. Bueno, pero está lloviendo. Vamos a ver eso primero, director. Un evento de lluvia fuerte se espera en gran parte del territorio dominicano a partir de este miércoles y jueves. El mismo será consecuencia de una activa vaguada que se establecerá en nuestra área de pronóstico. Aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento se producirán principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Según los modelos de pronóstico, las provincias que mayor cantidad de lluvia pueden recibir son Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monte Plata, El Ceibo, Atomayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y San Juan. Los residentes en zonas vulnerables y propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra deben mantenerse muy atentos. Mientras se investiga el caso, hubo la suspensión del servicio, el cierre de los túneles. Sí, están reparándolo, sí, limpiando los invernales. Aquí ponemos candado después que nos roban, dice, porque yo nunca oía que cerraban los túneles. No. Eso provocó un gran tapón. Tú particularmente observaste eso, yo no lo llegué a ver. Fue el fenómeno de la mañana, mucha gente que no pudo llegar a... Yo no quise salir temprano, por cierto, me quedé en la casa hasta esperando el programa, la hora del programa, pero sí me enteré de que había, y es natural, cuando cierran los túneles, imagínate. Sí, y lloviendo. Y lloviendo, pero cuando, bueno, no vamos a criticar que lo cerraran porque ahora, porque justamente por no cerrarlo en otras oportunidades fue que pasó. Lo único que quizás no debió haber sido desde antes de, sino, antes de que lloviera, porque yo creo que lo cerraron temprano y eso provocó unos tapones tremendos. Ay, si no existieran esos túneles, ay, si no existiera ese metro. Los elevados. Los elevados, los criticados elevados, el criticado metro y los criticados túneles. Yo recuerdo una vez que el períncrito amigo de Gurabo dijo que, él dijo fue de relajo para los fines, pero lo dijo, que cuando él se encaramara en la presidencia, él iba a sembrar de plátano los túneles. Y un día me dio una bola de Palacio hasta la casa de Fello Suberví. Y entonces, ya yo se lo he dicho en algún momento. Entonces, cuando íbamos pasando por ahí por el túnel de la 27, yo le digo, presidente, pero usted dijo que iba a cerrar esto, iba a sembrar de plátano. Yo relajando. Hablando vaina. Echando cosas. Y bueno, y fue una realidad. Hoy se ve el valor. ¿Sabe que la gente... la misma administración ha comprendido que que es necesario una reconfiguración vial amplia de la ciudad. Claro. No, y el tema de los grandes problemas nacionales, si un gobierno hace una obra importante, bueno, Balaguer hizo las grandes presas, hubo que continuar haciendo presas, de hecho hay algunas que están a medio camino, no se han terminado, y hay otras que deben hacerse. ¿Qué era, en el caso, por ejemplo, del metro, qué era lo recomendable? Lo recomendable, que en el gobierno de Danilo Medina, que sucedió al de Fernández, se hubiese continuado la segunda línea del metro debidamente con la seriedad y
y el criterio. Y se hiciera la otra línea que llegara a la zona colonial. Exacto, y esa parte. Entonces después que, bueno, el gobierno de Abinader hiciera la de los Alcarrizos, como efectivamente lo está haciendo. Claro, está todavía muy atrasado, pero bueno, lo está haciendo. Y así sucesivamente, que todos los gobiernos que vengan en el futuro le den continuidad a las obras de gobierno, obras necesarias del Estado dominicano. Como el tema del acueducto no, esto es los desagües, de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Eso hay que... ya el presidente adelantó algo de eso, que el gobierno central se va a involucrar. Yo no sé dónde van a estar esos cuartos, pero bueno, ya el presidente lo anunció. Y eso es porque los ayuntamientos no están en capacidad de hacer esas grandes obras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en algún momento, cuando se hizo el metro, se hizo un desagüe por allá por la Núñez de Cáceres que llega hasta el malecón. ¿Tú recuerdas las inundaciones que se producían ahí en la Núñez con Gustavo Mejía Ricard? El 4 de noviembre que hubiese sido catastrófico. Catastrófico. Porque eso fue un desahogo. Entonces, importante. Esa parte, que eso es todo una, ¿cómo te digo yo? Estilo la ciudad colonial, que hay unos grandes túneles ahí que tú puedes caminar parado ahí. Desde Obando creo que fue que hicieron eso. Y bueno, eso se hizo ahí en la Núñez de Cáceres y por eso ya no se produce el congestionamiento de agua, las inundaciones que se provocaban allí. Entonces se hizo eso aprovechando esa gran obra, o las obras del metro aquella vez. Entonces eso hay que seguirlo haciendo. ¿Quién fue que hizo el anuncio ahora? No fue el ministro de Obras Públicas, no recuerdo quién fue, que se iba a aprovechar para trabajar por las zonas donde se produjeron las inundaciones que ocasionaron, ¿cuántos muertos fueron? 2 o 3 muertos, no recuerdo. Sí, varios muertos. Bueno, ahí se murió una persona, apellido conocido, Hochi era creo que el nombre de la persona que se ahogó allí. Entonces, que conjuntamente con esas obras que se van a hacer, se va a hacer esto. Eso es necesario, señores, eso hay que hacerlo. Pero bueno, vamos entonces, pasado el 19, ahora puede venir la contentura para algunos y la resaca para otros. Y tú sabes que las elecciones son muy celebradas porque no hubo muertos, no hubo reyertas, no hubo problemas, pero van a ser las elecciones menos concurridas de la historia nacional. Claro. Casi un 49%. 40 y tanto por ciento. Casi 49% de abstención. Entonces, la abstención... Y hay que preguntarse por qué. Entonces, la abstención se parece que... Mira, porque en principio, en la mañana, se vio mucha gente asistiendo, concurriendo a los centros de votación. Esa abstención, yo sigo pensando, yo no soy ni especialista ni tan especialista, ni tan adivino para, qué sé yo, dar en el clavo, ser certero exactamente en lo que pasó allí. Pero ahí hay una abstención que es una combinación de muchísimas cosas. No está la abstención. Una cosa es el desinterés de mucha gente que no le importa. Yo conozco gente, por ejemplo, yo tengo un par de familiares cercanos, que cuando yo lo llamo, mire que hay cosas, me salen con una... Le mandé allá mismo y le cerré el teléfono. Entonces yo supongo que cada cual tiene gente que uno... Pero por una falta de conciencia, falta de criterio, de conciencia, de educación ciudadana, que no saben el valor del voto en sentido general. Entonces hay otros que si no lo van a buscar, no se mueven. Otros, si no ven un beneficio, no se mueven. Otros que ven el beneficio y bueno, se mueven y entonces incluso en la dirección quizás contraria a la que quisieran, para no hablar de compra de votos. Pero bueno, si hubo compra de cédula, detrás de la cédula viene el voto. Sabe que no levantaron carpa, pero hicieron casas de acopio. Ahora la llamaron casas de acopio. Casa de robo del proceso electoral, porque realmente es una vagabundería permitir ese tipo de cosas, involucrar a una institución con crédito o con notación internacional como la Cruz Roja, es una barbaridad. Usted no puede coger una institución pública para
cogerla de mojiganga, de que usted no estaba auxiliando a nadie allí. Y entonces, ese tipo de cosas. Y además, con todo y lo que se dijo, el esfuerzo que hicieron las juntas, que hizo la Junta y sus técnicos, que yo vi, por ejemplo, a Núñez, el licenciado Núñez, que es el director de elecciones, un periplo que hizo por distintos canales, educando a la gente, pero claro, eso no llega a tanta gente. No. El voto, la educación electoral al ciudadano debió ser más amplia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y educar a la gente de la mesa también, porque Sí. hay un querido amigo por ahí, no muy lejos de nosotros, ahora mismo donde estamos, que estuvo participando en una mesa y me dice algunas cosas que duraron hasta cerca de las 2 de la mañana. Él llegó a las 2 de la mañana a su casa. O sea, se pasaron, como conocemos, el primer boletín, y a partir de ahí, después de la felicitación de Abel y la felicitación de Leonel al presidente Abinader, bueno, pues recogieron los bates y ya, y se acabó el proceso, pero los que estaban en la mesa tenían un trabajo que hacer. Entonces, se armaron, me dice él, se armaron muchísimas discusiones, muchísimas cosas, porque hay cosas que en el terreno es que se dan. Claro. Entonces, aun cuando hayan resoluciones de la Junta, ya previsiones de la Junta, pero esas previsiones y esas resoluciones no son del conocimiento de la gente que está en la mesa electoral. Entonces, hay que un representante de la Junta, pero bueno, un tipo con un chaleco ahí que a veces es el que menos sabe de lo que tiene entre manos. Y entonces son discusiones bizantinas que a menos que no se pongan finalmente de acuerdo para qué cosas decidir, tomar la mejor decisión, pero son decisiones que se toman en el terreno, Sí. afectando a candidatos o afectando a partidos. Por ejemplo, me dice él que bueno, en la de los boletas de los diputados, en la casilla X del partido X, hay que yo cuánto caritas, tantas caritas de los diputados que lleve la organización. Bueno, porque resulta que habían algunos que cruzaban la cruz desde allá hasta aquí y así como que cruzaban y marcaban casi todas las caritas, o prácticamente todas las caritas. Entonces, ahí venía la discusión, bueno, pues ¿de quién es el voto? ¿Sabe lo que hicieron la mayoría de las veces? Entonces, querían declarar el voto nulo. Bueno, si es así, hay que declarar no el voto nulo. El voto no es nulo para el partido, pero entonces no se beneficia a ningún diputado porque están todos marcados. Exacto. Pero entonces no, escogieron uno de los criterios que primó, fue donde se acentúe más la cruz, ahí donde caiga más el énfasis, a esa carita se le atribuye. Lo que no podían, en principio, no podía de ninguna manera era anular el voto. Yeah. Bueno, otra usanza, no tan abundante quizás, pero me citó el caso de algunos tres o 4 situaciones que se presentaron. Personas que fueron sabiendo que le dan un creyón para que marque una cruz, una X o X cruz, que es lo otro, bueno, o un signo de Un cotejo. un cotejo. ¿Sabes lo que hicieron algunos? No usaron el creyón, sino que usaron un bolígrafo y pusieron una X. Yo le preguntaría a usted, como buen cubero, y medido y sacudido, y seco y sacudido, ¿qué usted haría cuando usted encuentra un voto que la boleta dice bien claro, en la casilla X, te pone una raya con un bolígrafo, te pone una X bien definida ahí? ¿Qué usted haría como representante de...? Se ponían a cuestionar el voto, sí. No, lo declaraban nulo. Yeah. Pero resulta que usted fue a votar, usted fue a votar y usted está vulnerando la voluntad del elector. El elector, porque no le dio la gana, porque no se determinó que necesariamente la X usted tiene que hacerla con un creyón. Sí. ¿Tú sabes Yo creo, escúchame Daniel, yo creo que eso no está especificado ahí, porque eso es un elemento que la Junta provee al elector. Sí, que el creyón ese era muy fuerte. Se pasaba. Y alguna gente, algunos de la mesa no le explicaron que no pusieran las boletas una encima de otra,
porque si tú marcabas la primera, se pasaba la segunda. Bueno, a mí se me pasó del lado de atrás. Ya, sí. Pero fue del lado de atrás. Pero a mí me pasó igual, pero porque yo tenía la boleta separada. Bueno, pero yo insisto en lo de la raya. Desde mi punto de vista, si tú marcas en la boleta porque te dio la gana, no usaste el creyón, sino cogiste un bolígrafo, yo te pregunto, si en la normativa de la Junta Central Electoral no te prohíbe, y lo que está permitido, lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, si no taxativamente no se decía que tú no podías marcar la boleta con otro lápiz o instrumento que no fuera el creyón proporcionado por la Junta, con toda esa guindaleza, si no decía eso, no estaba prohibido el hacerlo con una... Lo que no se entendía era, nadie pensaba que a 2 o 3 guanajos se le iba a ocurrir marcar la boleta con un bolígrafo. Entonces, bueno, pues lo declaraban nulo. Y eso no es verdad, es que no debió ser así. Tú sabes que en estas elecciones uno se dio cuenta que, por ejemplo, el reformismo ya le cantaron las exequias fúnebres hace tiempo. Claro. Pero hay hombres de reformismo que no se rinden. Henao, Rogelio Henao y sus hijos tienen un feudo en la No, Vega. porque él no es reformismo, él es del que esté. Entonces él sencillamente pactó en su momento con Leonel, después pactó con Danilo y después tempranamente pactó con Abinader. Y entonces su alianza ahora fue con Abinader y él se amarró su asunto y se quedó ahí, y ahí están. Y Fran Martínez dio pelea en la Romana. Sí. Su gloria no estaba. Y tú te encuentras con Máximo Castro Silverio, que tiene después de 38 años tenía, 38 años, pero ya salió de circulación. No, él está peleando. ¿Pero peleando qué? Está zafaconeando unos zafaconeando unos votos ahí, pero no, sí. Pero él va para afuera que va. Sí, yo creo que él va ya, que él está para pensión ya. Sí, una justa, merecida ya, pensión después de muchos... Esos 38 años continuos, que creo que es un récord, ¿eh? Sí. Entonces, no, creo no, es un récord, 38 años como legislador allí. En el Congreso. Ahora sería interesante pasar revistas y, aparte de los méritos de desempeño, los aportes de ese desempeño. ¿Qué aporte hizo en esos 38 años? Para saber si, lo digo porque, caramba, 38 años allí, son tiempos de renovación, son tiempos de renovación. Antes de eso, vamos a hablar, ya del resultado. El presidente Abinader se religió y una altísima votación, como decían algunas encuestas. El asunto salió así, aunque las encuestas lo dijeron antes, yo nunca creí eso. Hay su ayudita ahí en esos resultados, todo el mundo sabe, porque cuando se desplazaron tantos vehículos al interior, repartiendo cosas, inclusive cuando ya estaba prohibido eso, yo creí que después de las alertas que se hicieron en las elecciones de febrero no iba a haber ni carpa, y ahora hubo carpa, pero de la Cruz Roja, entre comillas, y pensé que no iba a producirse el asunto aquel del jueguito de la compradera de cédula. Entonces eso se produjo muchísimo, y muchas cosas más. Soborno a miembros de las mesas. Se supone que hubo, en algunos casos, se supone que también hubo, era fácil determinado quiénes eran los miembros de las mesas, porque acuérdate que se se solicitó en principio que se cambiaran unas 1.600 y tantos presidentes de mesa. Sí. Se cambiaron 600 y pico, y secretarios de mesa se cambiaron 500 y pico. Totalizaron creo que 1.100, una cosa así, de los 1.600, 1.000 tantos que se solicitaban. Entonces, esos secretarios o presidentes de mesa estaban identificados. Era fácil hacer una logística, una labor de ablandamiento allí, porque se estuvo denunciando algunas cosas, entre otras, el que habían unas boletas premarcadas. Sí. Entonces, esas boletas premarcadas, ¿a quién se las daban? Se las daban, es lo que estaban denunciando alguna gente, se las daban a las personas
que ya de antemano, habiendo establecido que no correspondían al partido que pudiera tener mayor influencia en el proceso y capacidad de ablandamiento, bueno, pues entonces le daban esa. ¿Qué pasa? Que la gente cogía su boleta y tenía que tener un ojo de águila para darse cuenta que las boletas, y eso se dio más en el interior. De esas cosas ya no se van a hablar porque el proceso pasó, y pasó en calma. Pero si se hubiera analizado ese tipo de cosas, se habrían dado cuenta que pasó en muchísimos lugares del interior del país, donde es más fácil amarrar los perros con longaniza. Y entonces, Danilo, le dieron esas boletas con algunos votos que estaban, unas premarcadas, ya con determinado candidato, para decirlo más suavemente, y otras que envolvían al tema de los diputados y marcaba a varios diputados. Entonces, el hecho de marcar diputados de un partido o de otro partido ya te anulaba la boleta. Entonces, esa boleta se le anulaba al partido para los fines. Pues si era nulo el voto, lo perdió el partido. Entonces, había muchas modalidades que fueron de pequeñas cosas, pero que si todo eso se juntara, se hace un gran bulto. Eso no se llegó a debatir. No se debatió. Incluso el hecho de que los dos candidatos contendientes felicitaran al presidente se estimó como gesto civilista, unas elecciones tranquilas. Claro, civilista. Y se cerró el expediente. Se cerró el expediente. Entonces, por eso, antes de que nos vayamos a la pausa, yo quiero cerrar ese expediente también, diciendo lo siguiente. Desde un punto de vista es correcto que los dos contendientes más importantes del presidente Abinader y del PRM felicitaran temprano a el presidente Abinader o el candidato Abinader, ya reelecto. Señor, fue el primer boletín. Y el hecho incluso de que Abel se adelantara, lo hiciera incluso primero que Leonel, muy probablemente pudiera haber sido una estrategia de Danilo Medina, o inducido por Danilo Medina. Es muy probable. Yo no tengo la certeza, pero lo dudo, no lo sospecho, que él no se adelantara muy tempranamente a hacerlo unilateralmente. De hecho, se confirmó después que lo consultaron con la dirección del partido y que él llamó. Bueno, eso tiene una lectura. Es verdad que los partidos tienen su centro de cómputo y tienen, según los reportes, tienen ya más o menos una proyección de por dónde va la cosa, temprano. Muy temprano tienen. Entonces, eso es verdad, pero de todas maneras, el órgano oficial que tiene que hacer el anuncio de ganador o de por dónde va la cosa y demás es la Junta. Entonces, y mira que está bien, y le reconocemos y le felicitamos a los que llamaron temprano, pero eso no estaba bien desde el punto de vista de que era solamente el primer boletín. El primer boletín. Entonces, ¿qué te indica? Abel Martínez, candidato del flamante PLD, llamó muy temprano para felicitar al ganador. Eso te indica que si tú felicitas a un ganador, tú sugieres que el otro es perdedor. Y también sugiere algo más de lo que yo no he visto a nadie diciendo eso. Pero, no estoy descubriendo el agua tibia, pero si tú felicitaste a un ganador, se sobreentiende que aun cuando se cayera una viga y al final apareciere los votos no alcanzaren y hubiese que ir a una segunda vuelta, ¿qué te indica a ti eso? Ya yo felicité al ganador. Ya yo felicité al ganador, como dijo el doctor Balaguer en un momento. Entonces eso indica que no habría cumplimiento del pacto de apoyar el que quede en tercer lugar al que quede en segundo lugar. Entonces, esa lectura hasta ahora yo no se la he oído a nadie. ¿Y tú entiendes? Tú sabes que cuando volvamos, vamos a tratar ese tema, porque los PLDistas no quisieron creer su realidad. El tamaño de su realidad, ellos no quisieron creerlo y entendían que seguía siendo el partido. Claro, y que hoy oí yo a Jaime David que decir que
que siguen siendo, que no lo subestimen, que ahí tienen que organizarse, que yo cuando, pero que sigue siendo el partido de mayor estructura, que yo qué cosa. Entonces, hubo alguien que respondió que realmente la política no es para un asunto de comiquería y de qué sé yo qué cosa. La política es para gente que esté bien, con las azoteas bien puestas y bien amuebladas, y que no es para comiquería ni para cosas por el estilo, y yo creo eso también. Entonces, de todas maneras, ya nos vamos, pero mira, el aporte, se ha resaltado el aporte del PLD perdón, que no fue el PLD, el aporte del PLD a Omar Fernández en la capital fueron de 80,000 votos. Sin embargo, aquí en el distrito, a Omar Fernández para el triunfo, ¿verdad? Sí. Fueron de 80,000 votos. Pero el aporte de la Fuerza del Pueblo a Cristina Lizardo en la parte oriental fueron de 186,000 votos. O sea que la Fuerza del Pueblo ha mostrado más capacidad que el PLD. Le dieron 80,000 votos a Omar, pero de aquel lado le dieron 186,000 votos a Cristina Lizardo. Y además, Luis Abinader sacó... Abinader 7,165 votos más que Omar, pero de esos habría un aporte de unos 78,000 votos, 78,000 votos del PRM. Parece ser del PRM. Esa diferencia no fueron, míralos ahí. Abinader sacó 7,165 votos más que Omar, pero 78,000 PRMistas no votaron por Guillermo. Entonces eso fue un mensaje para los fines, porque Guillermo era un injerto allí, no lo terminaron de aceptar a pesar del esfuerzo del presidente Abinader, que se lo echó al hombro, y cual mochila al fin, se lo echó al hombro, pero no... fue visto siempre como un advenedizo allí. Claro. Como una cosa, no voy a decir un bicho, pero una cosa rara. Entonces, visto por 78,000 PRMistas para los fines. Entonces, por eso no ganó. Sacrificaron a Faride, que hubiese estado en un tú a tú con Omar. No, Faride le hubiese dado pelea. Hubiera dado la pelea a Faride por su desempeño. Entonces, pero en lo que se pensó fue, bueno, quizás me dirán, bueno, pero esos 78,000 menos que no votaron, qué sé yo qué cosa, pero votaron por mí, podía decir Abinader. Y otra cosa más, ¿cuánto aportó el partido Alianza País? Aportó qué sé yo cuánto, hubo un buen aporte en términos de votos de Guillermo, el partido de Guillermo, habría que reconocerle eso. Pero de todas maneras, sacrificaron a Faride y perdieron la senaduría, la plaza para los fines, la plaza más importante. Y sobre todo... Y eso reafirmó a Omar Fernández como el verdadero fenómeno. El verdadero fenómeno para los fines. Que era lo que alguna gente entendía, que no se quería dejarlo para ahorita para no sancochar el tema, pero que no se entendía, había que como que castrarlo chiquito, exprimirlo. Y a otro que le tiraron todas las artillerías y no pudieron fue a Félix Bautista. Sí, pero pues, ese es otro tema, porque Félix Bautista no va a ser candidato a presidente, ni futuro a heredar nada, esa es otra cosa, otra situación. Claro que sí, a él por poco lo hacen perder allá. Sí, no, le tiraron con todo. Le tiraron con todo, pero no tanto como No, más porque acuérdate que aquí, chiquito, tú sabes que yo llegué a escribir que una derrota de Guillermo, que un triunfo de Omar no era una derrota de Guillermo, sino una derrota de Abinader. Abinader, y en este caso, Abinader y ese equipo, devor, como dicen, se le pegaba. Y Abinader y equipo, por ejemplo, director, no vamos ahora, no se preocupe, no se desespere, no se ponga nervioso, porque total, las elecciones pasaron. Tómese su tiempo. Entonces, no desesperéis. No desesperéis. ¿Qué pasó allí por ejemplo, ahí no es que está, déjame buscarlo, porque quiero resaltar algo del equipo pesado que se puso al servicio. Tengo para decirte que fueron, no lo encuentro todavía.
Bueno, el presidente, la vicepresidente, los ministros, todo el mundo. Los directores generales. Sí, todo. Porque yo lo que quería era, porque mencionaba varios nombres, le ganó a Luis, a Yayo, a que yo quien, a todos, todos los que fueron... A David Collado. Míralo ahí. Omar Fernández le ganó, director, pero usted sí es eficiente. Eso es lo que yo estaba buscando. Le ganó a Luis, a Yayo, a Carolina, a David, a más de 15 ministros, directores, más de 20 partidos aliados. ¿Qué es lo que dice? La compra de funcionarios claves de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD en el Distrito Nacional. O sea, a todo ese paquete, finalmente, Omar Fernández se le impuso. De manera que, pero sobre todo a los, de ahí dice 20 partidos, pero fueron más, creo que 22, 23 partidos o movimientos que fueron apoyando. Toda esa gente le levantaron la mano a Guillermo Moreno en su partido, incluyendo algunos que él llegó a decir, pero que hay que hacerle una auditoría porque hubo una situación. Gracias, General Zorrilla, nuestro amigo. Sí. Director, ya vámonos a la de aplauso. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito, Danilo, después del triunfo del presidente Luis Abinader y el reconocimiento de la mayoría que obtuvo en las votaciones. Pienso que fue un buen discurso de presentación, sin mucho
triunfalismo ni cosas por el estilo, reconociendo además... Lució mesurado, fue muy mesurado. La que estaba excitada y agitada era la primera dama. Bueno, pero ese es otro tema, sí. Porque ya ella es una forma de la satisfacción, el gozo del triunfo, por el triunfo de su esposo, pero él, muy mesuradamente, entiendo yo que él anunció que va a hacer... que no va a utilizar la mayoría que él tiene en el Congreso para arrollar y demás, sino para, incluso dijo que en su momento llamaría daría participación a la oposición y a sectores importantes de la sociedad. No hablo de sociedad civil, sino a la sociedad, porque para que la sociedad civil no se coja al gobierno, como tiene una parte metida. Entonces yo pienso que eso es importante. Dijo temprano lo de las reformas que se va a embarcar. Ahora no habría excusa para no hacer las reformas, los cambios que él habló, hay que ser cuidadoso. Quitar el anticipo. Entonces, no, son muchas cosas, porque el anticipo es una tontería, es reformas estructurales. La reforma fiscal. La reforma fiscal y reforma, incluso hablaba de la reforma a la Carta Magna, para incluir algunas cosas. Ahí yo creo que él no debe meterse. Bueno, el tema está, si fuera bueno la reforma fiscal, como quiera que la Constitución para la reforma fiscal y una serie de cosas, no. Hay cosas aspectos, oí a Cristóbal Rodríguez esta mañana, hay aspectos para los cuales habría que hacer cambios constitucionales a la Constitución, pero el tema está en que no deja de ser un expediente que hay que manejarlo con mucha madurez, con mucha sensatez, con mucha cordura. Que ahí los constitucionalistas dominicanos, yo a veces no estoy de acuerdo con ellos. La Constitución norteamericana se escribió cuando el telégrafo ni se había inventado y pasó por el telégrafo hasta llegar a la era espacial. Y no reformaron la Constitución para ninguna de esas cosas. Solamente aquí, de las 39, generalmente siempre ha sido para modificar para el tema de la reelección, la mayoría de las veces. Entonces, fíjate que ahora el presidente Abinader prometió no tocar el tema de la reelección, o sea, no modificar, porque alguna gente decía, el rumor, que siempre aquí es de lo más que se vive de eso, decía que pudiera haber un pacto no escrito, un pacto secreto o un entendimiento. Algunos atribuían que vía Hipólito pudiera ser con Danilo Medina para darle la manito en algunas cosas allí y quitar algunas cosas, pero el presidente ha prometido, y es tiempo de que el presidente no deje caer la palabra, y realmente ha prometido no tocar lo relativo a el tema de la elección presidencial, el mecanismo, la fórmula o la forma de los periodos consecutivos. Exacto. Entonces, siendo así, entiendo yo que si no tocan esa tecla, no habría mayores inconvenientes, encontronazos con la oposición y con otros sectores, y las reformas pudieran hacerse. Como el presidente dijo que él no dijo que juraba, sino que pueden creer que él no va a volver. Entonces lo dijo bien temprano. Si es así, eso tiene sus más y sus menos. El más que tiene es que le hace un gran servicio al país y a la institucionalidad, pero el menos que tiene es que pudieran desatar ciertas cosas en el interior de su partido, que pudieran incluso torpedear la gobernabilidad, porque gente que pudiera comenzar temprano a promover sus propias aspiraciones. Me dicen que él le ha dicho a mucha gente, porque ahora hay muchos aspirantes, me han dicho, no sé qué tan cierto sea, que él le ha planteado, en 2 años ustedes van a aspirar, se tienen que ir de los ministerios. Claro, entonces, pero se tiene que ir en 2 años. Sí. Entonces, trabajen 2 años, sí, y en 2 años comiencen a aspirar, pero si comienzan
yo dudo mucho eso, que la gente, que el que aspire vaya a esperar 2 años y que no esté utilizando la logística de sus áreas oficiales de trabajo para beneficiarse. Esté haciendo su cofrecito. Que vaya amasando, apartando sus cosas sus recursos. O haciendo sus proyectos dentro del propio gobierno, como alguna gente ya en algún momento lo hizo. Recursos y contactos. Entonces, los contactos, sus amarres y sus cosas. Entonces, yo dudo mucho. Yo lo que creo es que los que se perfilan, que pueden aspirar, que pueden elaborar o encaminar un proyecto presidencial, bueno, que se salgan del gobierno. Sí. Porque, de todas maneras, hay muchísimos sombreros, no va a haber sombrero para tanta cabeza. No. Sobre todo con todos esos aliados, 20 y tantos, que consiguió el presidente Fernández, todos esperan y aspiran. Incluso esperaban que... que lo hizo jurar. Exacto. Entonces, toda esa gente, si no alcanzan los sombreros, entonces esas cabezas que estén despobladas van a crear fricciones internas. Claro. Y ahí va a venir el desazón y las dificultades para la gobernabilidad. La mayor intranquilidad va a salir desde adentro. No se pueden satisfacer como es natural, porque no hay en este caso, sombrero para tantas cabezas. Sí, sí. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, pero pudiera desatarse desde temprano unas aspiraciones de gente que pudiera distraer su trabajo, distraerse en su trabajo, descuidar su trabajo. El presidente lo que tendría que estar atento para sacar de circulación a aquella gente que pueda dañarle entonces su obra de gobierno. Pero en cuanto a lo de la reforma tributaria, mira, generalmente los gobiernos no la hacen porque si ya está bien encaminado el gobierno, le hace daño para una reelección. O comenzando el gobierno no la hacen porque entonces le afectan la entrada de recursos. No la entrada de recursos solamente, Danilo, la imagen desde temprano, porque siempre se va a afectar sectores. Bueno. Entonces, hay que buscar la forma de que si se hace esa reforma, que sea una reforma como han planteado algunos especialistas, ampliando la base de los contribuyentes, incluso bajando algunos niveles, por ejemplo, del ITEVI, y bajando algunos niveles los porcentajes, para que sea ampliar la base, pero bajar los montos, y de esa manera entonces sea menos onerosa o menos gravosa para el ciudadano o de clase baja o de clase media, que son los más afectados. O a las pequeñas empresas. Exacto. Entonces, pero vamos a ver. Pero eso es un reto que tiene por delante, el gran reto que tiene el presidente. Los tiempos habrán de ser bastante difíciles. Entonces habría que ver qué roles va a jugar la oposición, porque la oposición, por ejemplo, ahora está el tema de si sale de juego definitivamente Danilo Medina, Leonel Fernández, y entonces cuál sería la transición que se produciría dentro del PRM. Algunos entienden, ya he oído decir, como en principio la gente comenzó muy temprano, decía, bueno, Omar es el hombre del 28. Entonces, algunos lo entienden que va a ser muy joven todavía. Bueno, pero él tiene 32 años, con 4 más son 36. 36 es una buena edad. Aquí es que estábamos eligiendo viejos de 90 años. Pero es una buena edad, porque hay sitios por ahí donde con presidente de 33 años... De un joven que tuvo un excelente desempeño como diputado. No, que de aquí a allá va a tener una mayor experiencia de manejo de cosas de Estado, y una mayor madurez. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero lo que habría que ver, si en la Fuerza del Pueblo, donde el liderazgo está concentrado en la figura del líder de la organización, que es el presidente Fernández. O sea, hay muchos dirigentes, pero líderes no hay más, uno solo. Y realmente eso se hizo por una coyuntura
para el presidente Leonel Fernández. Entonces, a partir de ahí, dos cosas. Se alegará que él con 70 años, como yo oí justamente esta mañana, que con 70 años todavía es una persona joven, o relativamente joven, frente a un Biden... Pero sería joven, pero para político está bastante exactamente, joven. Frente a un Biden con 83 años en Estados Unidos que quiere reelegirse. Y Trump tiene 70 y pico. Bueno, entonces, ahí vendría el tema de que se dirá que, bueno, si no hay más liderazgo, y entonces su hijo está muy joven, su hijo pudiera aguantar, y entonces, bueno, ¿qué figura importante se reclutaría del PLD, donde hay algunos gente allí joven, a los que no, bueno, han repuntado últimamente, pero juventud a la que en algún momento no se le daba paso? Ahí repuntó, fue de los fenómenos de este proceso, Zoraima Cuello, la candidata, compañera de boleta. Una mujer que mostró credenciales de figura de gobierno. Exacto, entonces ahí está Zoraima de Cuello, la candidata vicepresidencial, formando la mutual con Abel. Ahí está el joven Ariel Jiménez también, exministro de Planificación, de Economía y Planificación del gobierno pasado. Realmente ahí en el PLD hay que provocar una renovación, una renovación. Bueno, hay gente que dice que de lo que quede allí, de lo que quede allí, porque no creo que quede mucha cosa. Oí a David diciendo que ya eso hay que reestructurarlo, y que el que cree que yo, porque está equivocado, porque esa es la mayor estructura. Eso es un disparate. Se equivocó diciendo que de la misma manera que hablaban mal de Bosch en su momento, ahora están hablando mal de Danilo. Oye, las dos figuras no son equiparables. Para nada. No, es un insulto compararlas. Entonces, allí lo que hay que coger las palabras de Danilo, que tú dices que, tú decías ahorita fuera de cámara. Sí, que quedó preso de su propia postulaciones. Que dijo que preso de sus palabras. Sí, que quedó. El partido que quedaba en tercer lugar estaba condenado a extinguirse. Exacto. Entonces quedó en tercer lugar y muy mal parado. Sí, o sea, muy mal parado. Bastante bajito. Entonces, bastante bajito. La Fuerza del Pueblo ha triplicado y algo más, casi cuadruplicado la cantidad de votos del PLD. Entonces, eso es lo que tiene que hacer allí. Lo que sirva de allí, en términos de juventud, de honestidad, de desempeño y de varias cosas más, bueno, ver si hay una reorientación por allí, pero no con esa estructura. No. Entonces, lo que quede más cerca, ¿dónde está el ADN? Qué sé yo, lo que sea más cercano. Para mí el liderazgo de Danilo Medina acaba de concluir. Claro, y si él siguiera al frente de esa organización, le haría un daño tremendo, porque va sencillamente a cumplir sus propias palabras. Habría sido una especie de premonición de que el quedar en tercer lugar va a extinguirlo. Entonces, ¿pero quién lo extinguiría? ¿Continuaría? ¿Aceleraría esa extinción? Sí. La permanencia de Danilo Medina allí. Ya hay quienes están planteando, Danilo, la renuncia en pleno del comité político. La renuncia en pleno del comité político, incluyendo al presidente de ese comité político. Entonces, tú sabes que yo siempre me acuerdo de unas elecciones en España, que terminada el proceso electoral ya se sabía que Izquierda Unida, que había tenido un empuje grandísimo, no había quedado en el lugar preferente. El máximo líder de Izquierda Unida dijo: señores, yo lo motivé y dirigí este barco y le prometí llevarlo al triunfo, no lo he llevado. Renuncio, me hago a un lado para que otras figuras hagan el trabajo. Si el PLD no hace eso, realmente está condenado a esa liquidación. Pudiera situarse en determinada, reorientar ese liderazgo, renovar ese liderazgo, y entonces en combinación con otra fuerza importante política, o con el PRM o con la Fuerza del Pueblo, se supone que la fuerza es lo que más cerca estaría. Entonces, ver qué cosas pasaría allí. Yo llegué a escribir que Abel pudiera ser presidente. ¿Cuándo? En el 28. Sí. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Si se apoyaba a Leonel Fernández. Oye,
Como candidato vicepresidencial. Candidato vicepresidencial de Leonel Fernández. Oye, en el 24. Su currículo se completaba. Se completaba su currículo y quedaba, porque incluso debió formar parte del compromiso de que en el 28 iba él. Eso tenía que venir desde la cúpula del partido. Pero el egoísmo interno no iba a permitir eso. Entonces, como no lo permitió. Mezquindad de Danilo Medina no lo permitió. Entonces, bueno, hubiese sido. Leonel hubiese ganado las elecciones en esa combinación temprano con el PLD y Abel hubiese sido el vicepresidente y el candidato del 28, que inclusive ahora sí hubiese encajado Abel Martínez, candidato presidencial en el 28, y Omar Fernández, candidato vicepresidencial. Entonces él estaba joven, maduro para ser el vicepresidente, pero no hubiese el cuestionamiento de que, bueno, él es un joven maduro, pero muy joven para ser el candidato a la presidencia en el 28. O sea que tú ves como si hubiesen dado las cosas si realmente se hubiesen puesto las fichas en los momentos y los lugares adecuados. Pero no pasó así. Ahora que esperen las consecuencias. Vámonos a la última pausa, director. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Yo revisando ayer, yo decía, Danilo, escribí unas líneas en la columna de el 22 de enero del 22. En alianza PLD, Fuerza del Pueblo, Leonel solo pierde. Y realmente esto es a propósito de lo que decíamos ahorita, si la alianza se hubiese dado con sinceridad, se da en desde un principio, las cosas hubiesen sido diferentes. Yo creo que sí. Porque fíjate, otro gallo hubiese cantado. Claro.
Eso lo vamos a leer después, porque algunos párrafos ahí yo tendré que, porque yo, por ahí era donde yo iba, en esa dirección, era que yo iba, pero después me convencieron, mira, que la suma de votos, que aquí el tema de la corrupción y la que sé yo qué, eso no cuenta tanto, pero bueno, los teóricos se pusieron. De esto, como diría el padre Abelino, de esto seguiremos hablando, ¿verdad? Hay mucho, falta mucho por decir. Y ahora es que falta por hacer. Nos vamos, director.